Buenas noches, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar esta última clase el día de hoy. Me permití enviarles hoy una demanda económico coactiva. Espero que le hayan dado un vistazo. No se las envié antes porque no la localizaba, pero hoy en la mañana hice todavía el último intento de ver en qué archivo estaba y la localicé y se las envié inmediatamente. La idea de esa demanda es para que ustedes tengan conocimiento de cómo son las demandas que presenta la administración tributaria. Esta es una copia fiel de una demanda que ellos presentaron. Lo único que hice fue cambiar los nombres de los demandados y la cantidad, para que no hubiera ninguna coincidencia, pero todo lo demás es exactamente igual. Como aquí lo que pueden hacer ustedes es tomar algunas anotaciones de chips que les voy a dar yo para el momento en que les llegaran a presentar una demanda de esta naturaleza a un subcliente, para que vean cómo es que uno tiene que proceder. ¿Se recuerdan que cuando vimos este tema del juicio económico coactivo, que estaba en el 171, inicia en el 171 del Código Tributario, en el 174 ya inicia el procedimiento? Pero algo que yo les recalqué bastante fue lo referente a los títulos. Pero inicialmente veamos el nombre del juez, pues no tiene ningún problema. El nombre del que comparece con todos sus datos de identificación, porque aquí sí tendría que consignar los datos del representante, los datos personales que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que el Código Tributario nos dice que supletoriamente se aplica al Procesal Civil y Mercantil. Aquí ya no estamos dentro del primer escrito que dice el Código Tributario, aquí ya estamos frente a un órgano jurisdiccional, o está la administración tributaria en este caso frente a un órgano jurisdiccional, y tiene que aplicar entonces lo que dice el Procesal Civil y Mercantil. De igual manera, ustedes a la hora de contestar una demanda lo tienen que hacer cumpliendo los requisitos del Código Procesal Civil y Mercantil, o sea, consignando todos sus datos. Si están defendiendo una empresa, o sea, una empresa la que ha sido demandada, pues tendrán que poner todos los datos de identificación de la personería, tal y como lo hace aquí el abogado que presentó esta demanda. O sea, él acredita con todo detalle su nombramiento. Igual tendrían que hacerlo ustedes. Comparece don Pedro Pérez Ibáñez y como una persona individual, pues entonces ahí tendrían que poner solo los nombres, los datos de él. Pero si fuera una empresa individual, entonces ahí ya tendrían que agregar que es propietario, quien es propietario de la empresa individual de nombre tal, la que se encuentra inscrita en el registro, cuya patente se encuentra inscrita en el registro, la cual se encuentra inscrita en el registro mercantil de la República, según la patente número tal, la patente de comercio número tal, donde consta que está inscrita con el número, folio y libro de empresas
con fecha tal. Esa sería la descripción. Y si fuera una sociedad a la que demandaron, pues entonces va a comparecer el gerente general o un gerente administrativo, pero que tenga representación legal. Y en esos casos, pues hay que acreditar su nombramiento, que está contenido en acta notarial de fecha tal, autorizada por tal notario, inscrita en el registro mercantil de la República con el número tal, folio tal, libro tal, de auxiliares de comercio con fecha tal. Ese sería el asunto de la comparecencia. Y yo ya les dije en la otra oportunidad que no comparto esto de dividir el nombre y después poner expongo. Para mí, ya lo van a ver ustedes en los escritos que les voy a mandar, lo hago de corrido. Luego, acuérdense que hay que señalar que actúa bajo la dirección y procuración y poner el nombre del notario, el nombre del abogado, y que se señala como lugar para recibir notificaciones su bufete profesional ubicado en tal y tal lugar. En el caso de nosotros, pues tendríamos que poner que comparecemos a contestar la demanda económico coactivo planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria en mi contra, como está actuando la persona individual o representante legal, en mi contra, en contra de la entidad que represento, y para el efecto manifiesto los siguientes hechos, tal y como lo tiene aquí, o para el efecto a continuación hago la siguiente exposición. Yo les dije el esquema que les di el otro día. Lo primero que tendrían que poner entonces es antecedentes. Eso es lo primero, los antecedentes. ¿Y cuáles serían los antecedentes que ustedes tendrían que poner? Pues se inicia diciendo que con fecha X me fue notificada la demanda económico coactiva interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual demanda en pago la suma de tantos quetzales, aquí son 305,000 quetzales, que corresponden, según manifiesta, a ajustes al débito fiscal del impuesto al valor agregado de tales y tales periodos. Si quieren hacerlo un poquito más largo, pues pueden, en este caso, detallar el caso de las facturas. Si no, pues solo con las generalidades, como se los dije el otro día. Pero luego viene la parte ya de análisis, de trabajo que tendríamos que haber hecho. ¿Y por dónde tendría que empezar yo? Bueno, pues tendría que haber empezado por revisar el título. Dice, conforme al título ejecutivo número tal. Entonces yo ese título lo voy a tomar y me voy a remitir al artículo 173. Al artículo 173, y voy a revisar detalladamente, aun cuando dice que el juez tiene que calificar el título para ver si es suficiente y la cantidad que se reclama de líquida exigible. El trabajo nuestro es verificar que ese título cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 173 del Código Tributario. Todos, incluyendo, se recuerdan que les dije, el sello de la oficina administrativa, que es una de las cuestiones que a veces se les va por alto. Otras veces no ponen el cargo de la persona que está emitiendo el título. Esos detalles son los que nos van a servir para oponernos a la demanda. La otra cuestión que yo tengo que hacer antes de seguir escribiendo es
verificar con mi cliente el periodo en que fueron emitidas esas facturas, para verificar si no hay o si no ha operado la prescripción de 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque esta es una empresa que está debidamente inscrita en el registro mercantil y en el registro tributario unificado. Entonces son 4 años. Y tengo que chequear si las fechas en que se emitieron estas facturas fueron anteriores a esos 4 años. Si fueron anteriores a los 4 años, ese débito fiscal y la operación de débito y crédito que hicieron, la administración tributaria ya está llegando tardíamente a realizar esa actividad que está señalando que hizo en su momento, esa determinación de oficio sobre base cierta, que dice que es la que utilizó para establecer la obligación tributaria. Y entonces, si yo encuentro que hay prescripción, por un lado, y por el otro, encuentro de que no llenó uno de los requisitos, recuérdense lo que dice el artículo del 174, que nosotros debemos de comparecer a contestar la demanda, pero debemos, si nos vamos a oponer, dar nuestros motivos, en qué nos fundamentamos, y que a la vez dice en ese mismo escrito de oposición se debe de interponer las excepciones que correspondan. Entonces, aquí tenemos una excepción de prescripción y por aparte tenemos una excepción de título defectuoso en que se funda la demanda. Bueno, entonces después de haber puesto los antecedentes, manifestamos un segundo numeral y a ese numeral le vamos a poner un título: excepciones. Y entonces ya, como ya es el numeral 2, entonces ponen una literal A y ponen excepción de prescripción. Y entonces ahí ya viene el análisis en el cual ustedes se basaron para determinar que esas facturas están prescritas, que ese movimiento de ese periodo en el cual se consignaron ya está prescrito. Pueden en este momento hacer un análisis de lo que dice el Código Civil respecto a la prescripción. Pueden citar también lo que dice el Código Tributario sobre el artículo 177, que es donde se establece que se puede interponer la excepción de prescripción. Aparte del civil, entonces también pueden señalar el 177 y también pueden relacionar el artículo del procesal civil que se refiere a las excepciones. Luego van a poner una literal B y en ella van a poner como título excepción de título defectuoso en que se funda la demanda. Y ya entonces viene el señalamiento que el artículo 173 del Código Tributario regula que los requisitos que debe tener un título en que se funda una demanda económico coactiva, y entre otros señalan ustedes el que encontraron que no tiene ese título. Y entonces ante la situación de que no
no reúne todos los requisitos que establece ese artículo, se considera un título defectuoso, que no es suficiente para darle trámite a la demanda, y por lo mismo debe ser declarada sin lugar, igual que la prescripción. Pero no es suficiente plantear las excepciones, como les dije el otro día. Ustedes, una vez que han planteado las excepciones, entonces van a poner un tercer numeral y le van a poner como título de la contestación de la demanda en sentido negativo, o bien oposición a la demanda económico coactiva. Es cuestión ya de cómo quiera uno redactarlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que deben de hacer aquí? Pues aquí ya recuérdense que tienen que razonar su oposición. Y entonces ustedes van a decir que se oponen a la demanda porque la Superintendencia de Administración Tributaria, por intermedio de la Intendencia de Fiscalización, dependiendo de quién haya firmado el título, ha planteado una demanda la cual no procede en virtud de que hicieron una determinación de oficio sobre base cierta, en base a un periodo que está totalmente prescrito, y que sí están declaradas las facturas, puesto que las mismas se encuentran inscritas, se encuentran operadas en el libro contable de diario, por ejemplo, en el folio tal, con fecha tal. O sea, yo ahorita estoy inventando todo lo que les estoy diciendo. O sea, me estoy imaginando cómo haría yo mi defensa, y porque me enseñaron los libros. Extremos estos que se demuestran con las certificaciones extendidas por el perito contador fulano de tal, con tal número de inscripción en Ministerio de Finanzas, en la Superintendencia de Administración Tributaria, en la que claramente señala que las facturas números tales y tales y tales se encuentran operadas en los folios que en ellas se indican o los repiten. O sea, esa es una oposición. Si las facturas, por la numeración que estoy viendo, son del mismo día, pues basta con una sola certificación. Pero supónganse ustedes que fueron facturas en distintos días y que es en un mismo mes que están fiscalizando, o sea, para el crédito y el débito. Entonces tendrá que hacer, si ustedes quieren mayor claridad, el contador recuerden que eso no se paga nada, es el contador de la empresa, lo tiene que hacer. Entonces, una certificación por cada una, porque hay otras que son intermedias. Supónganse que de la 15 se hubiera salteado hasta la 20. O sea, están operadas en folios diferentes, en partidas diferentes. Para los que saben de contabilidad o se recuerdan de la contabilidad, se acuerdan que las partidas son por cada una de las facturas. Y ante eso, pues ustedes ya hicieron un razonamiento de su oposición. Si encuentran algo en la ley del IVA que les puede servir, pues entonces también lo incluyen dentro de esa oposición. Si hubiesen más ajustes, porque aquí se nota que es solo uno, desde el 1 de julio de 2003 dice el 31 de junio de 2004. Si hubieran más ajustes de distintas fechas, pues entonces ustedes tendrían que separar el análisis de cada uno de ellos, porque puede darse el caso que unos sí estén prescritos y otros no. Recuérdense que si ustedes solo plantean las excepciones, no le van a dar trámite a su demanda, porque
es bien claro el artículo 176 al decir que se debe razonar la oposición, ofrecer prueba pertinente, y si tuviera excepciones las debe interponer en el mismo escrito. O sea, todo se tiene que hacer a la vez. Y como que tiene lógica la disposición legal, porque supónganse ustedes que interponen excepciones pero no se oponen y les declaran sin lugar las excepciones, prácticamente dejaron a su cliente en estado de indefensión, porque cuando les declaren sin lugar las excepciones ya va a ser muy tarde como para presentar un escrito de oposición. Por eso es que se tiene que hacer en el mismo escrito. Luego tenemos el fundamento de derecho. En el fundamento de derecho me está diciendo un compañero, Gilberto Ramírez Jiménez, que si puedo compartir la demanda económica a los que llegaron tarde. Yo les expliqué que hoy en la mañana se las envié. Ahí la tienen publicada. Bueno, voy a continuar. En el fundamento de derecho, pues aquí el abogado de la SAT pues puso todos los artículos que él considera convenientes. Sin embargo, cuando nosotros contestemos la demanda, aparte de los artículos que aquí encuentran ustedes, y eso sí, eliminando los de la SAT, ustedes se recuerdan que les dije, tienen que incluir en el fundamento de derecho los artículos de las disposiciones sustantivas, que en este caso tendrían que ser las del IVA, para que es en las que se fundamenta su oposición. Eso es importante. Luego tenemos las pruebas. En las pruebas, pues, la primera que nosotros tendríamos que presentar, si es una empresa individual, es fotocopia autenticada de la patente. Si es una sociedad, tendríamos que presentar en primer lugar el nombramiento, o sea, el acta notarial donde se nombró gerente general al señor X, y en fotocopia, en este caso, como les dije yo, de acuerdo al artículo que les señalé del Código Civil, del Procesal Civil, perdón, debe acompañarse del original, pidiendo de que se certifique en autos y sea devuelto. Luego, yo les digo esto del original porque ya en alguna oportunidad de mi vida de litigio interpuse una excepción por haber presentado fotocopia autenticada y me la declararon con lugar. Y de ahí, en todos los juicios ejecutivos que yo planteaba, les digo planteaba porque en ese tiempo trabajaba para algunos bancos, siempre presentaba el original con fotocopia, con una fotocopia para que quedara certificada en autos y me devolvían el original. A raíz de que ese juzgado de instancia civil sí me declaró con lugar la excepción que planteé. Bueno, pues nosotros, aparte del nombramiento, si es una sociedad anónima, una sociedad, entonces tendríamos que presentar como prueba, en este caso, las certificaciones de las partidas contables que se encuentran en el libro de diario. Esas certificaciones hay que identificarlas, y esas se presentan en original. ¿Qué prueba de testigos podríamos señalar? Ninguna. Aquí los testigos no funcionan. Una declaración de parte, igual, no va a prosperar, no tiene ningún sentido. Lo que sí no hacen los abogados es pedir
pedir un reconocimiento judicial sobre los libros contables, porque les da miedo, o por las pláticas que tienen con sus clientes, les da miedo o les dicen que hay algunas otras cositas por ahí que no quisieran que se enterara la administración tributaria, y por eso es que nunca piden como prueba ese reconocimiento judicial sobre libros contables. Pero una empresa, yo he conocido empresas que tienen su contabilidad, como dicen en la calle, al centavo, o sea, totalmente sin evadir ningún impuesto. Esas empresas generalmente son empresas de transnacionales ubicadas aquí en Guatemala, algunas entidades, pero sus matrices están en el extranjero, y que las mismas matrices les mandan a hacer auditorías para ver si están cumpliendo con las leyes impositivas guatemaltecas, porque tienen mucho que perder en su prestigio a la hora de ajustes. Y en esos casos, cuando pelean contra la administración tributaria, lo hacen incluso pidiendo esta clase de pruebas, porque tienen la total certeza de que ellos se encuentran apegados a derecho en sus cuestiones contables. Presunciones legales y humanas. ¿Qué puede decirse en la exposición sobre los embargos precautorios? Bueno, hay empresas que tienen muchos bienes inmuebles, y la administración tributaria viene y traba embargo sobre todas las fincas que encuentra, y manda a anotar en el registro de la propiedad. Pero eso no es correcto si un juez decreta todo eso. ¿Por qué? Porque el objeto de un embargo es garantizar las resultas del proceso. Si ha trabado embargo sobre fincas, ha trabado embargo sobre cuentas bancarias, o ha pedido la intervención, como en este caso lo hizo, entonces es demasiada medida de garantía la que está solicitando, y entonces en la exposición, en los hechos, pueden agregar, antes de llegar a la conclusión, un análisis de esa situación, y pidiendo de que se liberen tales y tales fincas, porque con la cantidad demandada es suficiente el embargo trabado sobre tal bien inmueble, el cual tiene registro en libros, está registrado en los libros contables y en tal monto. Y con eso, con una certificación de esa parte contable, pues ustedes también pueden probar que es suficiente, y así eliminar la medida de intervención de la empresa. Acuérdense ustedes que una intervención a una empresa es llegar a controlar todo el movimiento financiero y económico de la misma, cosa que a nadie le gusta, pero ese es el momento en que también lo pueden hacer. Si no estaban enterados de esa situación, pues más adelante pueden hacer esa petición independientemente del trámite que lleve el proceso. Entonces, ya estamos en la petición. Ya hablamos de que la primera petición es que se tenga por evacuada en tiempo la audiencia conferida, que se tenga como lugar para recibir notificaciones, que se reconozca que actúa bajo la dirección y procuración del abogado tal, que se tenga como lugar para recibir notificaciones su bufete profesional, que se tenga por ofrecidos los medios de prueba debidamente individualizados en su respectivo apartado, que se tenga por interpuesta, que se abra a prueba el proceso por el plazo legal. Ya les dije que no hay que poner fecha de días ni meses, nada, por el plazo legal.
tanto la otra parte como el juez saben cuál es el plazo legal, ellos en sus resoluciones que lo tienen que decir. Ya oportunamente, que oportunamente se declare con lugar las excepciones de las que se hayan planteado y en base a la oposición manifestada se declare sin lugar la demanda interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria, que se condene otro numeral, que se condene en costas a la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego, si se dan cuenta, yo no hago una distinción no estoy leyendo, lo estoy diciendo, no hago ninguna distinción en petición de trámite y petición de fondo. No es necesario hacer eso. A muchos les entra la duda cuáles son las de fondo. ¿No? La de fondo es pedir lo último que acabo de decir. Luego en la cita de leyes, acuérdense que si en los hechos se manifiestan sobre los embargos, pues antes de esa última petición que yo puse, habría que decir que se acepte levantar los embargos de las fincas tales manifestadas en el numeral tal de la exposición y únicamente quede embargada la finca número tal, folio tal, por los motivos expuestos en la exposición. Ya el juez sabrá si lo acepta o no lo acepta, si lo decreta o no lo decreta. Eso significaría que en las pruebas habría que acompañar esa otra certificación que se refiere al valor que tiene ese inmueble. Bueno, en la cita legal, pues todos los artículos que corresponden al económico coactivo del Código Tributario, los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, las pruebas, ahí tienen ustedes el ejemplo de todas ellas, las del organismo judicial. Ustedes no tienen por qué citar las leyes de la SAT, pero sí tienen que citar las leyes del IVA que tengan que ver con ese negocio, con este proceso. Vuelvo a repetir, se acompañan las copias de cuantas partes sean. En este caso debieron de haber acompañado la de la Secretaría del Tribunal, del Juzgado, la de la Administración Tributaria, la propia, y entonces es suficiente con acompañar las 3 copias. Y también de los documentos que están presentando. La fecha y la firma del que está compareciendo. Ya les expliqué por qué es que debe ir siempre la firma en el primer escrito y después eso de mi propio auxilio y dirección no se lo recomiendo. Después en su auxilio. Aquí pone en mi propio auxilio y dirección, pero porque es un trabajador de la administración tributaria. ¿Quién más va a firmar? Ellos son los únicos que lo pueden hacer, para eso les dan el mandato. Pero en el caso nuestro, todo lo que pusimos aquí fue porque el contador nos dijo cómo estaba la operatoria de la contabilidad. Y recuérdense que hubo un caso que yo les planteé, no me recuerdo en qué ley fue, creo que fue la del Código Tributario, en la cual los contadores no tienen ninguna responsabilidad ante la administración tributaria. O sea, no se les puede iniciar un proceso penal, pero el representante legal de la empresa sí, él es responsable de todo lo que pasa en la empresa. Entonces él debe firmar y no asumir la responsabilidad de todo lo que se escribió. Nosotros no nos pudimos haber inventado todo lo que ahí escribimos. Eso nos lo manifestaron luego de que nosotros empezamos a indagar del porqué del ajuste. Por eso es importantísimo lo de en su auxilio y dirección. Tiene que firmarlo siempre.
Bueno, con eso pues ahí tienen una explicación de cómo podría enfrentarse una demanda económico coactiva. Dice Gilberto que ya descargó la demanda. Para los que no lo hicieron, la idea es que tengan una demanda y tengan un conocimiento de ella. Yo me recuerdo que tengo ahí una contestación, no precisamente en contra de esto, pero sí para que les dé una orientación de cómo hacerlo y que no quede solo en palabras en este video, y espero enviárselas junto con los otros documentos. Bueno, también les mandé un laboratorio. Algunos me dirán que por qué el viernes, cuando lo estaba enviando, o el jueves creo que fue, por qué lo borré. Pues no sé qué le pasó a mi computadora allá en mi oficina, pero cuando yo ponía que se adhiriera un documento a la publicación, no me jalaba solo el documento, sino me jalaba toda la información que tenía en ese apartado. Y probé como 3 veces, y un par de veces todavía un compañero o compañera, no sé, puso esa ceñita que ponen ahí para decir que están enterados. Inmediatamente cuando miraba eso a través de mi teléfono para ver qué era lo que estaba publicando, miraba que iba a todos los archivos, entonces lo tenía que borrar. Y se suponía que lo iba a hacer aquí en mi casa, más despacio y tratando de controlarlo, la situación, pero ya otras actividades del fin de semana me ocuparon y ya no lo pude hacer, pero sí lo hice el domingo temprano. Y espero que ustedes lo hayan visto y lo hayan contestado. En todo caso, como se los dije, este es un laboratorio que no tiene nada que ver con el curso en lo que se refiere a evaluación. Más que todo se los mandé para que conozcan ustedes la ley del impuesto sobre circulación de vehículos. Y entonces, si no lo han impreso, pues copien las respuestas y lo pueden hacer más adelante, y leer el caso y ver la respuesta que yo les di para que puedan entender. Bueno, en el caso número 1, la respuesta es 0.2%. Y la cita legal está en el artículo 10. El caso número 2, los bomberos municipales están exentos, según el artículo 21, numeral 1. Artículo 21, numeral 1. Si ustedes leen la ley en el artículo 21, numeral 1, van a decir, pero este no se refiere a los bomberos. Y ven todo lo demás de las exenciones y no encuentran a los bomberos. Pero sí están exentos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo bomberos municipales. Y entonces, dice el numeral 1, las entidades descentralizadas y autónomas, las municipalidades y todos lo que las conforman, son órganos descentralizados y autónomos. Esa es la explicación. Luego, ¿para qué sirve el registro fiscal de vehículos? Pues la respuesta está en el artículo 22 y sirve para llevar un control de todos los vehículos existentes aquí en Guatemala. O sea, todos los vehículos legales. La Administración Tributaria le proporciona información a la Policía Nacional Civil sobre quiénes son los propietarios de los vehículos. O sea, hay un convenio ahí entre estos dos entes. Y por eso es que
cuando ustedes los paran en un puesto de registro, inmediatamente tienen la información si ese vehículo ha pagado el impuesto o no lo ha pagado, o si está la tarjeta de circulación que ustedes están presentando, está a nombre del que aparece en el registro fiscal de vehículos, y no, ahí es donde se detecta que puede ser falsa. Este registro fiscal de vehículos hace algunos años estuvo totalmente descontrolado. Porque fue la época en que cada venta que se hacía de los vehículos se cobraba IVA. O sea, no era solo la primera venta, sino que todas las ventas subsiguientes. Y entonces, alguien inventó que ya no había que pagar IVA y que mejor había que hacer poderes. Y así era como el propietario vendía el inmueble, el vehículo, y en lugar de hacer en aquel tiempo se hacían escrituras de compraventa, en lugar de hacer la escritura, pues sencillamente lo que hacían era un poder y les daba facultades amplias para su uso, circular, salir al extranjero, poder venderlo, etcétera. Pero en el registro fiscal de vehículos, este seguía a nombre del que lo estaba vendiendo. Y llegó un momento en que a que le daban el poder, decía una cláusula de que él lo podía sustituir. Y entonces ese vehículo se iba vendiendo a uno a otro y hasta 3, 4, 5 veces la venta. Esta figura, se recuerdan ustedes que se las expliqué yo, que se llama elusión, la transformación de las formas jurídicas. Entonces el registro fiscal de vehículos estaba de cabeza, o sea, no respondía a la realidad. ¿Cómo se evitó esta elusión y poder volver a ordenar el registro fiscal de vehículos? Pues fue cuando se hizo el cambio generalizado de placas. ¿Se recuerdan ustedes, para los que tienen vehículo? Y entonces solo se permitía que llegara el propietario. Así fue la primera disposición de la SAT. Y entonces todos los que habían adquirido ese vehículo y que eran los octavos que tenían el poder, pues no podían ir a cambiar las placas. Entonces se tuvieron que ir de regreso buscando al propietario original. Y el propietario original en ese momentito se dio cuenta del gran problema que tenía, porque él no podía dar fe de un vehículo que ya tenía 4 años de que no lo tenía en su poder, por ejemplo, y para qué pudo haber sido utilizado el vehículo. Fue cuando también, ustedes saben, los abogados y notarios siempre están al tanto de las cosas. Alguien inventó que el último poseedor del vehículo tenía que firmar una declaración jurada donde se hacía responsable del uso del vehículo desde la fecha en que este propietario que aparecía inscrito estaba cediendo el vehículo mediante ese poder. Y así pues muchos resolvieron su problema, pero al final le salió cara a la vuelta, porque tuvieron que ir con un notario, pagarle a un notario para que hiciera toda esta papelería. Como esto no fue suficiente, después vino el cambio generalizado de tarjetas de circulación. Todo eso no fue un proceso para actualizar las tarjetas porque ya estaban viejitas, antiguas, no. Era para poder controlar y rearmar el registro fiscal de vehículos. Ya cuando fueron pocos los que quedaron, la administración tributaria ya cedió para aquellos que no habían podido encontrar al propietario original, firmaran una declaración jurada donde se hacían responsables. No sé si alguno de ustedes conoció eso, pero era reconocer cualquier delito prácticamente que se hubiera cometido desde la fecha en que el vehículo estaba todavía en propiedad del sujeto que aparecía en el registro fiscal de vehículos. Sin embargo, con el propósito de poder seguir circulando, lo hicieron.
Y fue así como en la actualidad ya no se hace en estos poderes, porque también se enmendó la ley del IVA para que ya no se pagara IVA más que en la primera venta, y después se pusieron las tarifas que al principio eran más cómodas y que ahora solo son de 1,000 y de 500 quetzales. Antes había de 500 el último modelo, me recuerdo que la otra era de 300 y la otra creo que de 150, más o menos. Ahora no, ahora ya que todo estaba regularizado, entonces ya pusieron las tarifas de 1,000 y de 500. Pero aún así sigue siendo más cómodo que andar circulando con poderes. Lo que nunca dijeron los notarios y los abogados a sus clientes era que si yo firmaba un poder, pues sencillamente el día de mañana que anduviera circulando el último que tenía en uso el vehículo, había un accidente y había un muerto y huía, pues al que iban a ir a buscar es el que aparecía en el registro fiscal de vehículos. O si moría el que aparecía en el registro fiscal de vehículos como propietario y los familiares encontraban que ese vehículo estaba a su nombre y sabían quién lo tenía, pues perfectamente se lo podían ir a quitar. No había ningún impedimento para no hacerlo. Pero los abogados en aquella época, con tal de generar ingresos, pues no hacían ninguna de estas advertencias. Luego dice, en el otro caso, que se circula sin placas. ¿Cuál es la sanción? En la ley de circulación, del impuesto de circulación de vehículos, no van a encontrar ninguna placa, ninguna sanción. Pero en el artículo 32 sí dice que deberá de actuarse en base a la que dice la ley de tránsito. Ahí es donde están las sanciones que se refieren a la circulación de los vehículos sin placa o con silbines chocados o sin luces, etc. Luego, en el siguiente caso, alguien quiere pagar el impuesto en noviembre. Eso no es posible, porque de acuerdo al artículo 42, el elemento temporal de esa ley es que se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Cualquier pago que se quiera hacer fuera de esas épocas no se atiene a sanciones, si está el periodo vencido. Pero si quiero pagar anticipado, como es este caso, no es permitido, porque la ley no es clara en decir cuál es el elemento temporal, o sea, el plazo dentro de los cuales se debe pagar el impuesto. ¿Quién puede pedir la reposición de un certificado de propiedad? Pues solo el propietario, según el artículo 24, el último párrafo. Pero si no está el propietario, pues definitivamente, si el propietario se fue del país, pero dejó un apoderado, el apoderado lo podrá hacer, siempre y cuando diga que puede hacer trámites de esta naturaleza. Y el último es sobre un carro que utilizaba una persona en el servicio diplomático, pero deja de laborar, y entonces ¿en qué momento debe pagar impuestos o ya no debe pagar? Si está con placas del servicio diplomático, cuerpo CC, por ejemplo, cuerpo consular, pues no está pagando impuestos porque están exentos, según las exenciones que están en este artículo 21, que dice las misiones consulares, cuerpo diplomático, las misiones diplomáticas. Unas se identifican con CD, las otras con CC. Pero en el momento en que ese carro ya no va a estar al servicio de un cuerpo diplomático, pues ya debe pagar el impuesto y se deben devolver las placas. Lean el artículo 35. Bueno, señores, con esta parte estamos concluyendo
el curso de Derecho Tributario. Para los que llegaron un poquito tarde, les vuelvo a repetir, esta ley del impuesto de circulación de vehículos es únicamente con el propósito de que ustedes estén enterados, porque la mayoría de ustedes tiene vehículos y estoy seguro que como muchos solo nos preocupamos de pagar el impuesto, pero desconocemos muchas cosas que ahí están plasmadas y que no las hacemos porque nos han contado que no se deben de hacer, pero nunca hemos leído ni la ley, mucho menos el reglamento. Mi recomendación es que lo hagan, vale la pena y más si es para beneficio personal. Les decía que con esto estamos concluyendo el curso de Derecho Tributario, tanto doctrina como teoría, tanto doctrina como clases fueron dadas. Les repartí material tal y como se los ofrecía al principio, pasé los laboratorios, se los contesté, traté de la mejor manera ser lo más claro posible en mis exposiciones y también en la resolución de los casos que les planteé, y espero que de algo les haya servido este curso para sus conocimientos personales, pero también para cuando estén realizando su examen técnico profesional. Esto está vinculado mucho con el curso de Derecho Notarial, está vinculado con Procesal Civil, con el registro mercantil, con el área mercantil, y estas leyes impositivas pues son muy importantes. Las que vimos son las que ustedes van a tener que ver en el ejercicio profesional. Yo les estoy mandando en los próximos días el listado de los impuestos que existen en Guatemala. Les voy a mandar también el listado de las entidades que sus leyes hablan de beneficios fiscales, que se los ofrecí, y para que tengan ahí esa información. Antes de decirles buenas noches, les quiero recordar algo, y es que siempre lo hago en este último día, y es recordarles que hace 5 años ustedes llegaron a esta facultad con el propósito de ser un día abogados y notarios, y a través de estos años ustedes se han esforzado por ganar sus exámenes, ganar los cursos, más de alguna traba por ahí en el camino, pero ya están en el 10º semestre. Todo eso ha conllevado sacrificios para ustedes y para sus familias, para los casados, o no asistir, aún siendo solteros, a reuniones familiares por estar en tiempo de exámenes. Todo lo que pasamos los que hemos estado en la carrera. Hoy están culminando ya el pensum. Espero que todos pues hayan hecho buena zona en todos los cursos para poder cerrarlo y así tener todos los cursos aprobados. De no ser así, todavía tienen una oportunidad para poder hacerlo en la primera retrasada. Hay que esforzarse para lograr lo que se plantearon hace 5 años. Lo que sí es cierto es que a partir del otro año no hay catedráticos que les estén diciendo van a estudiar para el primer parcial de tal tema a tal tema, van a someterse a evaluación tales y tales leyes. ¿Por qué? Porque ya cerraron el pensum, ya están por su cuenta. Los grupos con los que estudiaban, cada quien va a tomar su camino, y entonces lo único
lo único que les queda a ustedes para poder culminar su carrera, ser abogados y notarios, es tener voluntad para iniciar sus estudios del técnico profesional, que lo van a hacer por medio de una de las escuelas de preparación de privados, que lo van a hacer con un grupo que está estudiando, que lo van a hacer solos como lo hacíamos nosotros en el pasado. No habían escuelas ni había necesidad de ellas. Solitos nosotros nos sentábamos a estudiar, nos preocupábamos por someternos a la mayor brevedad posible al examen. Si ustedes dejan transcurrir tiempo después de estos exámenes, lo único que van a provocar es acomodarse a no hacerlo, a ponerse a realizar otras actividades. Y eso, cuando ustedes sientan, ya transcurrió el primer semestre, el segundo semestre, y así se les va a pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que les diga estudien, sino que es solo ustedes con su voluntad de querer ser realmente profesionales, de poder compensar a sus familias con todos los sacrificios que sufrieron a través de los años. Y algo muy importante que yo les digo: no graduarse significa que están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque mientras no se gradúen no pueden empezar a ejercer, seguirán en los mismos puestos donde están si están trabajando. Y si ustedes decidieron ser profesionales, era precisamente porque tienen como meta en su vida es la superación personal, que va a conllevar la superación de sus familias. Así que de aquí en adelante solo su voluntad les va a permitir ser abogados y notarios. No se acomoden. Ahorita están acostumbrados a estar sentados estudiando. No pierdan esa costumbre, síganlo haciendo. Respecto al examen, voy a evaluar todo lo que es teoría, no voy a evaluar leyes, sino que únicamente voy a evaluar el Código Tributario del artículo 120 en adelante, pero con preguntas dentro de la parte teórica. Plazos, por ejemplo. El examen igual va que el derecho financiero, un 10 puntos sobre la primera parte, otros 10 puntos sobre la segunda parte y otros 10 puntos sobre lo que vimos después del segundo parcial. Y con eso están los 30 puntos, los resultados. Espero estárselos enviando el viernes, y si no, en los primeros 2 días de la otra semana lo voy a estar haciendo. Así que, como siempre, no les deseo suerte, les deseo lo mejor en sus vidas, y que pronto tenga yo la oportunidad, si Dios me da vida, de poder encontrar a cualquiera de ustedes que me diga, como me han dicho otros: licenciado, no nos conocemos, pero usted me dio clases en forma virtual, y va a ser mucho gusto saberlo, y más saber que ya son profesionales. Que tengan una buena noche y les deseo lo mejor de los triunfos.